Bien, comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a su clase de Física General. Es mi deber informarles que la clase está siendo grabada y que la subiremos a YouTube posteriormente. Tengo pendiente subir la clase del día de ayer. Bien, ¿qué estuvimos viendo el día de ayer? Bueno, estuvimos trabajando con las conversiones. Quedamos de hacer más ejemplos de las conversiones y empezamos a trabajar con vectores. Entonces hablábamos con ustedes de las estrategias para resolver problemas. Esto se va a ver a detalle pues cuando empecemos a resolver problemas. Así que vamos a empezar el día de hoy por vectores. Ya habíamos hablado un poco al respecto. Los vectores tienen la ventaja de brindarme a mí información acerca de la dirección, ya sea del desplazamiento, de la velocidad o de la aceleración. Entonces, esa información extra me la aportan los vectores. Los escalares no me dan ese tipo de información. Habíamos hablado de el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano, pues, teníamos los cuadrantes. Primer cuadrante, ángulos desde 0 grados a 90 grados. Luego teníamos el segundo cuadrante, ángulos que van mayores a 90 hasta 180 grados. De ahí teníamos el tercer cuadrante con ángulos que son mayores a 180 hasta 270 grados. Y finalmente el cuarto cuadrante, que son ángulos mayores a 270 grados, pero menores que incluido el 360. Yo mencionaba, ¿verdad?, que 360 grados está en la misma posición de los 0 grados, pero cuando usted ve 360 grados, implica que ha realizado una vuelta completa, ¿sí? Una vuelta completa a todo el plano cartesiano. Bien, decíamos entonces que el vector necesita magnitud y necesita dirección. La dirección está dada por el ángulo y la magnitud está dada por este valor que está aquí entre paréntesis, en la letra A. ¿Qué me dice la magnitud? La magnitud me va a decir qué tan largo tengo que dibujar la línea de ese vector. El ángulo me va a decir qué tanto se abre o se cierra dicho vector, en qué cuadrante pertenece, a dónde apunta. Bien. Y entonces la manera de representar los vectores es con la letra mayúscula y esa flechita que ustedes pueden ver ahí. Nuevamente, los vectores, aquí ya los cuadrantes, los hemos representado por números romanos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué ocurre con los vectores? Bueno, usted puede tener, esto de aquí es la magnitud del vector siempre. Es como representamos la magnitud del vector, el valor numérico de qué tan largo es ese vector, qué tan corto. Entonces, podemos representar el vector ya sea por su magnitud y su ángulo. A eso se le llamaba forma polar. Esto se le llamaba forma
polar, o el vector puede también ser representado por sus componentes X y Y. El vector que es esta línea diagonal, puede ser representado por una línea vertical y una línea horizontal. La vertical se llamará componente Y, la horizontal se llamará componente X. Y esto es, bueno, ustedes quizá no, pero en mis tiempos estuvieron muy de moda los programas animados y de vez en cuando sacaban un programa acerca de piratas. Estos dibujitos animados eran piratas y tenían que buscar una isla con un tesoro enterrado porque se manejaba la creencia de que los piratas eh, guardaban el oro en cofres y para que nadie les robara a ellos los cofres, o por ejemplo una banda pirata enemiga o cualquier otra banda pirata, entonces para que no les robaran el tesoro, ellos venían y en una isla definida por ellos y ubicada en sus mapas, enterraban este cofre lleno de oro. ¿A qué voy yo? ¿A qué quiero llegar yo? Bien, resulta que cuando estos dibujos animados quieren leer los mapas, lo que leen son instrucciones bien interesantes como 20 pasos al norte. Iba dando paso por paso en dirección al norte. Luego decía 30 pasos al este. Listo, iba dando los 30 pasos al este. De ahí 5 pasos al sur. Bueno, daba los 5 pasos al sur. 3 pasos al oeste y daba los 3 pasos al oeste. Bueno, esa forma de moverse al norte, al sur, al este y al oeste, es básicamente representar el desplazamiento no como una magnitud de un ángulo, sino representar el desplazamiento con las componentes horizontales y verticales. ¿A qué me refiero? El mapa tranquilamente podía decir, camine 80 pasos a 50 grados. Y listo, caminaba los 50 pasos, perdón, los 80 pasos a 50 grados y daba con el tesoro, pero no, ellos no se ubicaban de esa forma. Ellos se venían por las componentes horizontales y verticales. Solamente se podían mover de forma horizontal y vertical, no se movían de forma diagonal. De eso se trata la forma cartesiana de los vectores. Los vectores se representan por componente horizontal y componente vertical, de manera que solo se pueden mover ya sea de forma horizontal o de forma vertical. No se pueden mover en diagonal. A eso se le llama la forma cartesiana de representar un vector. La forma cartesiana, entonces la forma cartesiana es esta: 20 pasos al norte, 40 al oeste. ¿Cuál es el norte? Bueno, las Y positivas son el norte, las Y negativas son el sur, las X positivas son el oeste, perdón, el oeste. Vamos a ver, sí. ¿Así era? No, perdón, me confundo aquí. Voy a borrar, voy a corregir. Sí, sí es el este. Sí es el este. Las X positivas es el este. Y las X negativas son el oeste. Sí, así estamos bien. Entonces, cuando les digan 10 pasos al este, son 10 pasos a la derecha. 20 pasos al oeste implican 20 pasos hacia la izquierda. 50 pasos al norte quiere decir que usted se mueve en el eje Y positivo.
Y si le dan 10 pasos al sur, usted se mueve en el eje Y negativo. Bien, es otra forma de representarlos. Vean que antes lo hicimos con ángulos 0, 90, 180, 270. Ahora lo hacemos pues con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Ah, pero ¿qué pasa con las diagonales? Bueno, las diagonales pueden ser llamadas noreste o sureste, suroeste o noroeste. También es posible hacerlo así. Bien, pero bueno, okay. Puede que se lo estén preguntando, puede que no, pero ok, ya vimos que hay vectores, ya vimos que los vectores tienen una magnitud y tienen una dirección en la forma polar, pero que si están en forma cartesiana lo que tienen son componente X y componente Y. Entonces, ¿cómo se hace? El vector a usted se lo van a dar, ¿sí? Eso téngalo claro. El ejercicio a usted le va a dar el vector. Pero entonces, ¿qué hago yo con ese vector? Bien, resulta que el vector, bueno, vamos a ponerlo por aquí. Resulta que usted, como el vector representa una cantidad física, usted puede sumar vectores, puede restar vectores y también puede multiplicar vectores. Nosotros nos vamos a concentrar únicamente en la suma de vectores, suma y resta de vectores. Ahí nos vamos a enfocar. Resulta que como hay dos formas, ¿verdad? Bueno, hay más, pero hay dos formas en las que usted puede representar un vector. Diríamos que hay tres porque también puede dibujar la flecha, pero digamos que hay dos formas analíticas para representar el vector, la forma polar y la forma cartesiana. ¿Para qué sirven? Resulta que cuando usted quiere sumar vectores, estos deben estar en sus formas de componentes X y Y. Entonces quiere decir que los vectores, si usted los quiere sumar, deben estar en forma cartesiana. ¿Sí? Si los quiere sumar. Entonces, si los vectores están en forma polar, usted debe poder convertir ese vector en forma polar a la forma cartesiana. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos para así obtener la magnitud de un vector y vamos a usar las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente para obtener las componentes de un vector, ¿sí? Todo depende de en qué forma se escribió el vector y en qué forma usted necesita que sea escrito este vector. Bien, entonces, entonces vamos a ver primero las funciones trigonométricas. Cuando usted tiene un vector en forma polar, digamos que aquí en rojo he señalado dónde está la flecha de dicho vector, usted puede necesitar encontrar las componentes horizontal y vertical de dicho vector. Lo primero que va a identificar es dónde está el ángulo. Va a notar que el ángulo está ahí, medido con respecto a la línea horizontal. Si esto es así, entonces, si el ángulo se midió con respecto a la línea
horizontal, entonces la línea horizontal se le llamará lado adyacente. Y la vertical, esta es la lado adyacente. Y la vertical se le llamará lado opuesto. Es esta que tenemos aquí. Entonces, hay funciones trigonométricas que están relacionadas con el lado opuesto y el lado adyacente. La magnitud del vector estará dada por la hipotenusa de este triángulo. Siempre la magnitud del vector en su forma polar representará la hipotenusa de este triángulo. Ojo ahí, anótenlo. Bien, ¿cómo definimos el coseno entonces? El coseno sería el lado opuesto. El coseno sería, perdón, el lado adyacente dividido entre la hipotenusa. El coseno siempre va a ser el lado adyacente. En este caso, mediante el coseno, cuando se refiere al lado adyacente, se refiere al lado horizontal. ¿Sí? Al lado horizontal. En este caso específico. El seno siempre se va a referir al lado opuesto. ¿El lado opuesto a quién? El lado opuesto al ángulo, ¿sí? El lado que está opuesto al ángulo, entonces estará relacionado con el seno de dicho ángulo. En este caso, el seno del ángulo está dado por el lado opuesto dividido entre la hipotenusa. Donde la hipotenusa, recordemos, es la magnitud del vector. Finalmente, la tangente, a nosotros la tangente nos va a servir principalmente para encontrar el ángulo, para encontrar la dirección del vector. Si el vector lo tenemos en forma cartesiana y queremos escribirlo en forma polar, entonces con la tangente, con esta ecuación de acá, nos vamos a ayudar para determinar cuánto vale el ángulo. Entonces, vamos a traducir esto que acabamos de hacer a lo que nos interesa. El lado adyacente dijimos que era el lado horizontal. Entonces, el lado adyacente es la componente X del vector. El lado adyacente es la componente X del vector. Y la hipotenusa ya habíamos dicho que es la magnitud. Entonces, si yo despejo para la componente horizontal, mando la magnitud al otro lado a multiplicar el coseno y obtengo que la componente horizontal es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo, donde la magnitud, recuerden que es igual a la hipotenusa. Un trabajo similar hacemos con el seno del ángulo para encontrar la componente y. En este caso, el lado opuesto a este ángulo era el lado vertical del triángulo. Entonces, el lado opuesto es la componente vertical del vector. De nuevo, la magnitud del vector sigue siendo la hipotenusa. Cuando me refiero a la magnitud, estoy hablando de que usted quizá tiene un vector de esta forma. El vector A es igual a 10,30 grados. 10,30 grados. Aquí la magnitud del vector es este 10, es decir, la hipotenusa mide 10.
Pueden ser 10 metros, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo cuadrado, pueden ser 10 newtons, puede ser cualquier cantidad vectorial, ¿sí? Entonces la magnitud le dice qué tan larga es la hipotenusa. Y esa magnitud es la que usted multiplica por el seno del ángulo para saber cuánto mide el lado opuesto. Para saber cuánto mide el lado opuesto, multiplique la magnitud por el seno del ángulo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si usted no conoce la magnitud? Si a usted el vector se lo dieron en la forma cartesiana, ¿cómo se escribe un vector en su forma cartesiana? Bueno, el vector A, disculpen, el vector A en forma cartesiana se puede escribir como 5x más 3 en Y. Acuérdense, 5 pasos, esto sería 5 pasos hacia el este y 3 pasos hacia el norte. Entonces, esto es un vector escrito en su forma, esto es un vector escrito en su forma cartesiana. El número que acompaña a la x es la componente x. El número con el signo que acompaña a la letra Y es la componente vertical, o es decir, la componente Y. Y entonces la magnitud del vector está dada de esta forma. Aquí yo no la conozco, así como escribí este vector, yo no conozco esa magnitud, pero la puedo calcular. La magnitud del vector A estará dada por, dice aquí, la raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, permítanme, 5 elevado al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado. Aquí hay que agregar paréntesis adicionales. Si usted va a meter todo esto en la calculadora, debe agregar esos paréntesis. Entonces, bueno, 5 por 5 al cuadrado son 25. 3 al cuadrado son 9. Entonces, la magnitud será igual a la raíz cuadrada de 25 más 9. Eso será igual a la raíz de 36. Y la raíz de 36 es igual a 6. Aquí me falta un paréntesis, ahí lo coloco. Perdón, a ver, 35 más 9. No, me equivoco, aquí es 34. Vamos a corregir. Son 34, disculpen. Raíz de 34. Vamos a dejarlo ahí. Esa sería la magnitud de este vector. Raíz de 34 es un valor. Usted viene y lo coloca en la calculadora, no pasa nada. Ahora bien, ¿cómo calcula usted el ángulo de este vector? Bueno, dijimos que íbamos a usar la ecuación de la tangente para determinar el ángulo. La tangente es una función, esa sí está en su calculadora. Entonces, para calcular el ángulo, usted lo que hace es aplicar la tangente inversa de la división, del resultado de la división de la componente vertical entre la componente horizontal. Esto sería, si yo quisiera calcular el ángulo de ese vector de ejemplo, esto sería entonces la tangente inversa, perdón, a ver, sería la tangente inversa
de la componente vertical, que es 3, dividido entre la componente horizontal, que es 5. Usted hace esa división, calcula la tangente de ese resultado y, y obtiene el ángulo del vector. Vamos a tomarnos un minuto. Vamos a hacer ese cálculo porque vale la pena. Bien, ¿cómo se calcula la tangente inversa? Ok. Primero es hacer la división que estaba entre paréntesis. 3 entre 5. Usted tiene el resultado, es 0.6. Luego usted va a presionar Shift en su calculadora o el botón de segunda función, y donde le aparezca el botón tangente, arriba va a observar usted en letras blancas o amarillas que aparece la tangente inversa. Y entonces ustedes aquí pueden ver que la tangente inversa de 0.6 es 30.96 grados. Esta sería la forma en la que nosotros haríamos ese cálculo del ángulo de este vector. De nuevo, repito, divide la componente vertical entre la horizontal, obtiene el resultado, y a ese resultado usted le aplica la tangente inversa. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Ok, su calculadora debe estar en grados. ¿Cómo sabe si su calculadora está en grados? Debe estar mostrando una letra D. Si su calculadora muestra una letra D en su pantalla de inicio, tenga la seguridad de que está trabajando en grados. Si no muestra la letra D es porque está trabajando en radianes, ¿sí? Y entonces el resultado ahí sí va a ser diferente, por lo que debe tener mucho cuidado. Vamos a trabajar en grados. En general, para toda nuestra clase, vamos a trabajar en grados. Bien, ya realizado ese pequeño ejemplo, vamos a continuar con la presentación. Esto, veamos. Bien, entonces, si usted desea conocer la magnitud, por cierto, hagamos la magnitud ya que estamos aquí. Que cerré la calculadora, aquí está. Bien, ¿cómo se haría esto? Entre paréntesis usted tendría 3 elevado al cuadrado más, perdón, corrijo. Entre paréntesis, 5 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, cierra paréntesis, eso es igual a 34. Le vamos a aplicar raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 34 es 5.83. Este 5.83 es la magnitud de este vector que yo di de ejemplo por acá. Bien, sigamos. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Dice el primero, durante un despegue en aire inmóvil, eso lo vamos a obviar por ahora, no es de nuestro interés. Entonces, durante un despegue, un avión se mueve a una rapidez de 120 millas por hora, con un ángulo de 20 grados sobre el suelo. ¿Qué velocidad tiene el avión con respecto al suelo? Bien, entonces en este problema a usted le dan la rapidez del avión, le dan la magnitud de este vector, le dan la magnitud. Dice que la magnitud
es 120 millas por hora y le dicen que el ángulo es de 20 grados sobre el suelo, es decir, los 20 grados se midieron a partir del suelo. Y por eso lo ubicaron así como está en el diagrama. Pregunta, ¿qué velocidad tendrá el avión con respecto al suelo? Entonces le están preguntando a usted ahí, ¿qué velocidad tendría el avión si en vez de ir a 20 grados fuera horizontal a 0 grados? Esa sería la interpretación. Esa sería la interpretación de esta pregunta que hace el ejercicio. Entonces, vamos a seguir la estrategia de solución de problemas que vimos ayer. Lo primero es leer detenidamente el enunciado. Observamos entonces al leer el enunciado que nos dan la magnitud del vector, nos dan el ángulo de dicho vector y nos preguntan qué velocidad tendría si, qué velocidad tiene el avión, perdón, si viajara de manera horizontal. Es decir, qué velocidad tiene con respecto al suelo. Esto es la velocidad que tendría si viajara horizontalmente. O sea que le están pidiendo a usted que encuentre la componente X de dicho vector. Bien, ya que hemos comprendido el enunciado del problema, vamos a copiar los datos. Si se fijan, aquí los tenemos ya. Se copian los datos. ¿Qué datos tenemos? La magnitud y la dirección del vector. La magnitud está en millas por hora. Lo ideal es que nosotros cambiemos estas unidades a nuestras unidades de sistema internacional. Por cuestiones de tiempo y porque es solamente un ejemplo, no lo vamos a hacer, pero si hubiera que hacer conversiones, es en este punto que se hacen las conversiones. Y entonces, la estrategia de resolución de problemas decía también, en este punto donde usted anotó los datos, anote también la cantidad que usted desea encontrar. Como nosotros estamos buscando la componente X, voy a escribir ahí la componente X. Es la que buscamos. Y todo el desarrollo de nuestro problema debe ir y debe tener como objetivo determinar el valor de esa componente horizontal. Una vez que tenemos los datos y que fijamos bien qué cantidad necesitamos determinar, vamos al desarrollo. La componente X, como ya habíamos dicho, aquí, la componente X está dada por la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo. Como el ángulo está ubicado de la misma manera, el lado adyacente es el horizontal, por eso usamos el coseno. Entonces aquí tenemos ya la ecuación. Sustituimos los valores. Tendríamos 120 millas por hora por el coseno de 20. Hagamos eso en la calculadora. En esta calculadora es un poco especial porque yo tengo que hacer las operaciones, eh, digamos que a veces las tengo que hacer en el orden contrario al que lo harían ustedes en sus calculadoras científicas. Yo, por ejemplo, primero tengo que calcular el coseno de 20. Calculamos el coseno de 20 y luego lo multiplico por la magnitud del vector, que eran 120 metros por segundo. Noten ustedes entonces que yo obtengo un resultado de 112.76 y como no cambié las unidades que me quedan siguen siendo las millas por hora. Y entonces obtenemos que la componente horizontal es 112.76. Bien, este es nuestro resultado. Ya lo obtuvimos, era lo que buscábamos, ¿sí? Noten que era lo que buscábamos, ese valor. Una vez que ya lo tenemos,
hay que preguntarse lo siguiente. ¿Este resultado tiene sentido? ¿Cómo averiguamos eso? Bueno, lo vamos a averiguar, tenemos que someterlo a diversas pruebas. No vamos a hacer ni un solo cálculo más. Las pruebas a las que lo sometemos, el resultado, son pruebas conceptuales, son conceptos que usted sabe, ¿sí? Son conceptos que usted sabe por haber estudiado la teoría de la clase. Esto no viene en ninguna fórmula, esto es algo que usted logra aprender eh, pues de la teoría de la clase. ¿Cómo sé yo que ese resultado está bien? Bueno, lo primero es que yo me aseguré que la calculadora estuviera en grados. Está en grados, ¿sí? Si muestra la D, está en grados. Bien, por ahí yo sé que mi resultado está bien. Lo otro, las componentes, tanto vertical como horizontal, estas componentes, tanto vertical como horizontal, siempre van a ser números menores. Ojo, siempre van a ser números menores que la magnitud del vector. Siempre tienen que darle un número menor, ¿sí? Bueno, nuestro resultado fue 112.76. 112 es menor a 120. Estamos bien, por ahí estamos bien. Y lo otro es que el vector, cuando el vector fue dibujado en el enunciado del ejercicio, el vector se dibujó en el primer cuadrante. Unas cuantas diapositivas antes, esto lo vamos a borrar para no saturarnos. Unas cuantas diapositivas antes, nosotros habíamos estado observando los diferentes cuadrantes y habíamos notado lo siguiente, que en el primer cuadrante, si hay un vector ubicado en el primer cuadrante, su componente horizontal y su componente vertical, ambas son positivas. Vamos a ver el resultado. Perfecto, la componente horizontal me dio positiva. 112 es positivo, lo cual concuerda para un vector que está en el primer cuadrante. Listo, yo una vez que ya le hice esas tres pruebas, calculador en grados, el valor obtenido es menor que la magnitud y el signo lo que obtuvimos es el adecuado. Yo ahí sé que mi resultado es correcto. Yo ahí ya sé que mi resultado es correcto. Se vale que usted vuelva a revisar el cálculo, ¿verdad? Pero aquí pues el cálculo era sencillo. Está escrito, está aquí arriba. 120 por coseno de 20. Ahí no hay pérdida. Entonces sabemos que está bien. Y usted aquí se podría preguntar, licenciado, pero no es mucho trabajo. No es mucho trabajo eso. Bueno, sí, sí lo es. Sí lo es. Y es por eso que usted necesita practicar ejercicios. Porque solo mediante la práctica usted agarra la agilidad requerida para resolver los problemas durante el tiempo que dure el examen. Entonces yo le recomiendo practicar. Bien, ¿qué hubiera pasado si usted necesita hacer las conversiones? Aquí están los factores, observe usted. Ahí están los factores. Una hora equivale a 3.600 segundos y una milla a 1.609 metros. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero este resultado en unidades del sistema internacional, es decir, ¿cuál será el valor de esta rapidez en metros sobre segundos?
¿Cuál será el valor de la rapidez? O mejor dicho, ¿cuál será el valor de esta velocidad en metros sobre segundo? Bueno, este fue nuestro resultado. 112.76 millas por hora. Nosotros sabemos que una milla son 1609 metros. Como los metros, como yo quiero que mi resultado quede en metros, yo los metros los puse arriba. Entonces, una milla tiene que ir por fuerza aquí abajo. Y una milla equivale a 1609 metros. Listo. Aquí hicieron una multiplicación, ok. 112.76 por 1609 les dio como resultado 181.430.084 metros. Y aquí debieron haberle puesto abajo metros sobre hora. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, tenemos que cambiar las horas por segundos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí tenemos la otra relación. Una hora son 3.600 segundos. Perfecto. Los segundos, ¿dónde tienen que aparecer? ¿Arriba o abajo? Bueno, la hora se encuentra en el denominador, es decir, se encuentra abajo. Los segundos deben aparecer también abajo, tal como se ve aquí al final. Entonces yo los 3.600 los he colocado en el denominador y arriba lo que tengo que colocar pues es una hora. ¿Sí? Una hora. Entonces este 181.430.084 lo tengo que dividir entre 3.600. Para que se parezca un poco más a lo que hicimos ayer, esto debería verse así: 112.76 millas sobre hora por 1609 metros, que tiene una milla, por una hora, que tiene 3600 segundos, y hacer aquí la multiplicación y la división, y la haríamos en la calculadora. Vamos a ver acá. 112, vamos a borrar todo, sí. 112.76 por, veamos, por 1609, dividido entre 3.600 segundos, y esto nos va a dar igual a 50.397. 50.4, 50.39 también es válido. 50.39 también es válido, entonces 50.39 metros sobre segundos. Esta era otra forma de hacerlo. A mí me gusta más este método. Bien, ahí lo tienen. Así es como haríamos esta conversión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de enseñar este cálculo de magnitudes, cálculo de dirección? ¿Cuál es el objetivo de enseñar el cálculo de las componentes? Bueno, el objetivo es poder realizar la suma de vectores. Y aquí tenemos unas pequeñas instrucciones que vamos a seguir para sumar vectores. Primero, si el vector está escrito de forma polar, lo que vamos a hacer es descomponer dicho vector en componentes horizontales y verticales. ¿Cómo hacemos esto? Así. Componente horizontal, componente vertical. Y ahí ya tendríamos entonces el vector escrito en forma cartesiana, en forma de componentes.
Luego dice que hay que usar ángulos menores a 90. Ya, esto lo vamos a ver en los ejemplos. Luego dice, agregar el respectivo signo de cada componente del vector de acuerdo al cuadrante en el que se encuentra. Ojo, no es lo mismo que el vector esté en el primer cuadrante a que esté en el segundo, tercero o cuarto cuadrante. Acuérdense que en el segundo cuadrante, la componente vertical no cambia, sigue siendo la misma, pero ya la horizontal es negativa. La componente horizontal es negativa. Y luego dice sumar o restar componentes horizontales y de horizontal del vector 1 con la horizontal del vector 2, vertical del vector 1 con la componente vertical del vector 2. Así, así tendría que hacerse. Bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Y vamos a determinar el vector resultante. Ok, el vector resultante se le llama al vector que se obtiene de sumar de la suma de vectores. ¿Sí? El vector que obtenemos como resultado se le llamará vector resultante. Esto lo vamos a hacer el día de mañana, jóvenes. Gracias por su atención. Espero que la clase haya sido de su agrado. Detenemos la grabación aquí.